a WhatsApp, pudo entrar, ¿no? Sí, profe, acá estoy. Perfecto. Por eso mandé el link por el chat, porque me dijo yo no tengo WhatsApp y no voy a poder ingresar. Bueno, ahí estamos. Estoy grabando y lo que vamos a hacer, supongo que estaremos media hora más, bueno, y además ya son 2:20. ¿Tienen algo a continuación de pedagogía? ¿Tienen con psicología hoy o no? No. No, hoy no. No, hoy no tenemos Meet. Mejor, ustedes igual, a veces es muy difícil coordinar, pero ustedes me pueden avisar y quizás si tienen un día psicología, yo trato de que ese día no tengamos Meet de pedagogía, porque además muchas horas de conexión estable, ¿viste? Y de estar sentadas en la cámara, que es medio, no es lo mismo que estar sentadas en el aula. Bueno, vamos a arrancar con la sala 1, que trabajaron dispositivo pedagógico. Yo pasé un ratito por ahí y conversé un poquito con ellas, pero la verdad es que no sé qué, en general nos van a compartir qué conclusiones sacaron acerca de la noción de dispositivo pedagógico. Ahí viene Eve. ¿Quién quiere hablar? Estaban Andrea, Corina, Ticle, que ahora no me acuerdo el nombre, María Ticle y Cejas, Marianela. Alguien que tome la palabra y nos cuente qué estuvieron intercambiando. Hola chicas, ¿cómo están? Hola profe. Bueno, a nosotras nos tocó dispositivo pedagógico. Hicimos un pequeño resumen de lo que entendimos, ¿no? Bueno, comenzamos. Según su definición, es un dispositivo, es un aparato, un conjunto de piezas organizadas de tal forma que cumpla una función. El dispositivo remite a una maquinaria que puede ser utilizada para fabricar algo. Foucault señala que el dispositivo remite a un conjunto heterogéneo que implica discursos. Perdón que te interrumpa. Con esto primero que señalaste, que lo toma del texto, en este momento nosotras estamos utilizando un dispositivo para vernos y oírnos. Sí, el ejemplo. Dale, Cori. Sí, sería, bueno, un celular, que hay diferentes aparatos, diferentes organizaciones, y la función sería la comunicación en este caso. Y la computadora también podría ser otro dispositivo, otro ejemplo, en el caso de las que estamos en la computadora también. Claro, sí. Bueno, yo estoy con celu. Son un conjunto de elementos diversos que si vos los articulás y los ensamblás de una manera específica, o sea, no de cualquier manera, yo los tengo que disponer de una manera puntual. Y ahí logro, bueno, que un tenga un fin. Resultado, ¿sí? Que, o sea, por ejemplo, que pueda comunicarme si es un celular, que pueda abrir un archivo si es una computadora. ¿Estamos? Ahora Cori nos iba a leer que da Foucault. ¿Se acuerdan que Foucault analiza la sociedad? Entonces ya no nos va a hablar de elementos tecnológicos, sino de la sociedad, ¿sí? Entonces dale, Cori, ahora sí avancemos con lo que tenías pensado compartirnos. Muy bien. Foucault señaló que el dispositivo remite a un conjunto heterogéneo, entendiendo por heterogéneo variadas cosas, ¿no? Diferentes, que implica discursos, disposiciones arquitectónicas, leyes, entre otras. Usamos estos 3 ejemplos, hay más porque nos parecen los más referentes, ¿no? En cuanto a los dispositivos. Si nos referimos al dispositivo pedagógico, nos referimos a una multiplicidad de elementos que hacen a la realidad educacional en cada escenario sociohistórico. Como por ejemplo, hablamos de lo macro. Entonces, el dispositivo pedagógico también van a ser una cantidad de elementos, pero según el momento histórico puede variar, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? No va a ser lo mismo el dispositivo pedagógico en el orden fundante que en la actualidad, ¿no? Y que en pandemia. Bien. Bueno, a ver, Cori, entonces, ¿qué querías como describir más en profundidad qué encontramos en el dispositivo pedagógico?
Sí, como por ejemplo, hablamos un poco de lo macro, que serían leyes de educación nacional, por ejemplo, y también como formas de organización institucional, leyes de convivencia, normas de convivencia, como más ligado a la institución, por ejemplo, el jardín. Muy bien. La Y noción como, por ejemplo, vos entras a una institución, cualquiera de nosotras, entramos a una institución de nivel inicial, ¿no? A un jardín, que puede ser, algunas tienen hijos, hijas, hijes, o sobrines, o se acuerdan cómo era una institución. ¿Y qué encontramos? Está bueno, dividido como arquitecto, sí. O sí, cualquiera, ¿eh? No solo Cori. Los espacios están divididos, ¿no? Por paredes. Sí, por las edades de Están cada niño. agrupados por edades. ¿Hay más adultos que niños o o más niñas que adultos? Más niños. Hay más niños, ¿sí? ¿Están diferenciadas esas funciones? O sea, ¿qué es lo que hace el adulto y qué es lo que hace el niño? Yo uso lenguaje inclusivo cuando me sale, aviso. Creo que ya saben. Es para incluir a niños y niñas y, bueno, y las infancias trans, o las personas trans. Eh, Bueno, esto que estoy, como que estoy señalando, de hecho, por ejemplo, ¿y cómo se organiza el tiempo? ¿No? ¿Cómo se organizan los tiempos? claro, ¿Están siempre en el mismo eh, espacio? Sí, Cori. sí, hay más tiempos pedagógicos y menos de recreación, o sea, los recreos o los juegos. O por ejemplo, no sé, en cuanto a secundaria hay más, no sé cómo explicarlo, como hay más materias, digamos, que educación física, arte y cosas así. Bien, entonces todo esto que estamos diciendo, que lo conocemos porque transitamos casi todas, bueno, todas transitamos por los diferentes niveles educativos, es lo que conforma esto que llamamos dispositivo pedagógico. Eso es un concepto, ¿se dan cuenta? Un concepto es algo que no podemos tocar y que describe cosas de la realidad. Un concepto tiene, ¿cómo se dice? Se asienta en la realidad. No es una cosa imaginaria, ¿sí? Está tratando de describir y analizar algo de la realidad. Pero, evidentemente, vos no vas por la vida y decís, acá un dispositivo pedagógico. No, eso es algo que hacen los teóricos, los que escriben, bueno, lo hace Foucault, por ejemplo. Pero está bueno, nos sirve como herramienta para el pensamiento, para analizar la escuela, para pensarla y otra cosa, para desnaturalizarla. Porque aquello que nos parece súper obvio es resultado de un proceso histórico, ¿sí? Lo han hecho sujetos a lo largo de la historia y tiene funciones, que puede ser que, a ver, ¿qué pasa? Puede ser que yo como docente esté sirviendo a funciones que no me interesan. O sea, a mí no me interesa disciplinar las mentes de ustedes. ¿Entienden? No quiero que ustedes piensen como robotitos, todas iguales, como a mí se me ocurre, pero la escuela surgió con esa finalidad, ¿o no? Sí, ¿Sí? y bueno, viendo de nuevo a lo que es sociohistórico, quizás en épocas un poquito más oscuras, ¿no? de nuestra historia, desde el currículum se manejaban pensamientos, modos de educar, de enseñar. ¿Te referís a la dictadura? Claro, sí, 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 sí. Bueno, en la dictadura militar, básicamente no era tanto que decían que había que hacer, sino que censuraban lo que no querían que hagas. Se hacía así. Era prohibiciones. Pero sí, obviamente, sí. Además, un elogio de la familia y de la Iglesia Católica, sí. Sí, está bueno el ejemplo que trae Cori. Es decir, que este dispositivo pedagógico, según los momentos, va a cumplir determinadas funciones. Hoy en día podríamos decir que queremos una escuela que forme sujetos libres, que puedan pensar por sí mismos, que sean curiosos, creativos, creativas. Eh, Cuando decimos sujetos críticos o sujetas críticas, es porque se hacen preguntas, ¿no? No se quedan no naturalizan, no dicen, está bien que esto sea así. Bueno, pero ¿cuándo empezó a ser así? ¿Está bueno que esto sea así?
¿Queremos que siga siendo de esta manera? ¿O podría cambiar? ¿Y en qué nos beneficiaría este cambio? ¿Sí? Bueno, ¿que alguien quiere agregar algo? Porque tienen el texto ahí también. ¿Encontraron similares cosas a lo que nombró Cori cuando hablamos de dispositivo pedagógico? ¿Cómo? Quiero que opinen entre ustedes también. No, ahora me quedó más claro. Buenísimo. Pero una cosa que se discutió en el grupo cuando yo entré era cuál era la relación con orden fundante, que a mí me parece que está como obvia, pero no necesariamente para todas. Vieron que Brailovsky habla de generar un sistema de reglas, de ordenamiento, de métodos. Bueno, eso es el dispositivo. Cuando Brailovsky menciona todas esas cosas que van a surgir en el orden fundante para que haya escuela, no lo está diciendo con esas palabras, pero está hablando del dispositivo pedagógico. Otra cosa que aparece acá, y que bueno, vamos a ver si lo dejamos para más adelante, cuando hablemos de disciplinamiento, dice, la noción de dispositivo pedagógico refiere a prácticas que suponen ejercicio de poder, relaciones de lucha. Bueno, a ver, entonces, el dispositivo pedagógico está al servicio de intereses de poder. ¿Sí? Y son prácticas de poder. ¿Por qué? Porque cuando yo acomodo los cuerpos de determinada manera, cuando yo transmito determinados saberes, ¿no? Cuando yo genero que esas personas se muevan de determinada manera, se vistan de determinada manera, hablen de esa manera o callen, porque tienen que permanecer en silencio, ¿sí? Estoy hablando de la escuela, ¿sí? De la escuela, sobre todo la de antes, la del origen del sistema educativo. Yo estoy ejerciendo el poder. ¿Sí? Profe, Sí, Cori. perdón, no, ya sé que hablo mucho. ¿Puedo citar una frase de Sarmiento? Creo que es... No sé, está, las chicas, a mí no me molesta que hables, ¿eh? Sí, dale, bueno, cítalo. bueno, parafraseando a Sarmiento, no hace falta demasiado orden para enseñar algo a un niño, hace falta orden. Hace falta, diría Foucault, un dispositivo pedagógico, ¿o no? Ujú. Yo tengo este dispositivo pedagógico y voy a enseñar algo a un niño. Después discutimos qué se enseñaba y demás, ¿no? Igualmente, fíjense que más abajo dice que toda relación humana supone el ejercicio de poder. Y es así, hasta en el colectivo, chicas, o sea, con el colectivero, para que paren la parada y no, o para que no, para que me, no sé, que me trate bien, o que toda relación humana, aunque sea esta pequeña interacción en el colectivo, o en un negocio, o donde sea, supone ejercicio de poder, ¿sí? Bueno, dentro de la familia, docentes entre sí, directivos y docentes, el trabajador con el jefe. Recuerden que Foucault decía que el poder no estaba ubicado en una persona, sino que era una red, y que además de haber poder, hay resistencia a ese poder, ¿sí? Bueno, pasamos, ¿les parece?, a las categorías de infancia que estuvieron trabajando en la sala 2. Después, si hace falta, retomamos algo. Sí, Nicole. Bueno, nosotras, yo trabajé con Mayra, empezamos hablando de la infancia en la Edad Media, de cómo empezó. Bueno, ahí no había una definición de infancia. Los niños eran considerados como adultos en miniatura. Se vestían como adultos, la familia era patriarcal, la economía era agraria, feudal y artesanal. La formación se realizaba en el devenir diario. Aprendían en el día a día, no había escuelas, le enseñaban a trabajar y aprender a trabajar. Después, en palabras de Foucault... Espera, un segundito, Nicole. ¿Ustedes también encontraron eso en el texto sobre la infancia en la Edad Media? ¿O todavía te falta? Capaz que no terminaste con la infancia en la Edad Media. No, ahí ya entraba con las palabras de Foucault en cómo el niño comienza a ser considerado. Y ese adulto en miniatura, ¿cómo aprendía?
Creo que lo dijiste, pero me gustaría que lo volvamos a pensar. ¿Iba a algún lugar específico a aprender? No, no había escuelas. Aprendían en el día a día y le enseñaban a trabajar y aprendí a trabajar. Ya que era considerado como un adulto, no había juegos, no había vestimenta para chicos, no tenía sus espacios. Creo que todas habrán encontrado esto también, así como lo cuenta Nicole, lo encontraron así en el texto. Y ahora que nos querías compartir cómo empieza a aparecer esta idea, esta consideración de la infancia, ¿no? Sí, en palabras de Foucault. Una cosa así como más informal. ¿Se imaginaban que esto era así o la sorprendió? Quizás ya algo habían visto en la secundaria. ¿Se imaginaban que no existía la consideración de las niñas? O sea, para nada. No, cuando yo lo empezamos a ver en psicología y la profesora empezó a hablar, era la verdad que es horrible, porque los niños fallecían y no había un registro. Además, los podían dar y si pasaba que fallecían, podían poner que fue algo doméstico. Y no había nada, o sea, listo, se murió y ya está. La verdad que era horrible. Sí, no sé qué pasaba con los adultos también, o sea, como en la Edad Media morirse era pasar a la vida eterna, estaba buenísimo, digamos, o sea, la vida en la tierra tenía razón de ser por la vida eterna, eran muy religiosos, pero sí, y además esta cosa de que, igual para mí los chicos igual jugaban, ¿no? No creo que no jugaran. A lo sumo serían castigados o castigadas si en ese momento no querían que jugara. Para mí, cuando participaban de las actividades, algún juego realizaría. Bueno, así que Nicole los sorprendió. Yo creo que nos sorprende, porque esto que decimos naturalizamos, para nosotros hoy en día hay todo un montón de no sé, la psicología, la pedagogía, un montón, la medicina, los pediatras, las pediatras, hay un montón de conocimientos en torno a la infancia como un periodo diferenciado, ¿no? Bueno, a ver, Foucault todavía no lo leíste, ¿o sí? No. Te interrumpí. En palabras de Foucault, el niño comienza a ser considerado como un ser al que hay que civilizar, mientras que en el escenario público se comienza a pensar en la infancia como una categoría social que hay que proteger y disciplinar. Bueno, dice que la concepción de la infancia es muy moderna. Ahí entramos con la idea de modernidad que venían trabajando en mundo contemporáneo y que enlazamos. Y ahí es cuando empieza a ser lo de espacio público y del privado. Claro, porque en la modernidad se diferencia lo que es el ámbito de la familia y la educación familiar, ¿sí? Que se vendría a ser el privado y el público el Estado. Y después, si se fijan, todas las leyes del capitalismo, las que tenemos hoy en día, también diferencia lo público y lo privado. O sea, una cosa es lo que vos hagas, por ejemplo, con tu sexualidad en tu casa, pero vos en el ámbito público no podés exponer la sexualidad. Y así otras cosas. Los consumos, ¿sí? En el ámbito público hay regulaciones para el consumo del alcohol o de las drogas, y en el ámbito privado es otra cosa. Por poner un ejemplo, no se me ocurren otros ejemplos del ámbito público y privado. Bueno, entonces la categoría infancia surge en la modernidad, ligada a la idea de que hay que hacer algo con ese niño, niña, para disciplinarlo. Civilizarlo, también hay que protegerlo. Sí, acá dice, a ver, espera. Ay, ¿dónde está? No me acuerdo ahora dónde decía lo de la protección, pero creo que era acá. Ya lo voy a encontrar. Si alguien quiere comentar algo de esto, siéntanse libres de traerlo al grupo. La infancia como una categoría social que hay que proteger y disciplinar, ambas cosas. Se considera cierta vulnerabilidad o fragilidad de la infancia y al mismo tiempo hay que encauzarla, ahí aparece ya se va enlazando con disciplinamiento, que es el grupo 3. ¿Algo más querían agregar de Nicole?
de lo que conversaron? Sí, después pusimos que la educación de los jóvenes se distingue de la formación temprana en el seno familiar y la instrucción pública que pasa a ser obligatoria. La educación escolar devenida masiva y obligatoria tendría así la doble tarea de formar en los jóvenes un nuevo sentimiento ligado con la pertenencia a un Estado-nación y al trabajo industrial. La escuela tendría por función la formación de sujeto, ahora devenido ciudadano, trabajador. Y esto lo relacionamos con lo que es el orden fundante. Tal cual, es como absoluta la relación, ¿no? Surge esta escuela que en el ámbito público, y cuando ya el niño y la niña han sido formados en la familia, a los pocos años pasa a la institución escolar. Y esa institución escolar forma disciplina, normaliza, homogeneiza al futuro ciudadano y trabajador, o trabajadora ciudadana. ¿Sí? ¿Algo más? ¿O alguien quiere preguntar algo? Entonces pasaríamos, y más o menos encontraron esto que señala Nicole en el texto, cada una de ustedes. Después marcamos, pusimos como para cerrar lo que de la niñez comenzó entonces a partir de los 80, a un ser objeto de una institucionalización estatal y de un proceso de disciplinamiento social. Pero es más de lo mismo. ¿Cómo de los 80? Sí, acá dice la niñez comenzó entonces a partir de los 80, en la página 29. Ay, a ver. ¿Pero qué sería, 1880? Ahí habla igual de lo que es anterior a ese párrafo, habla de lo que es Argentina. Ah, a ser institucionalizada, no como concepto. Ah, está bien, vamos a aclarar. A partir de 1880, porque estamos hablando de generación del 80 es 1884, fíjate la ley de educación. No está hablando de 1884. No es 1980, es 1880. Es el momento en que en nuestro país, en la Argentina, el Estado se hace cargo de la educación de la infancia, ¿sí? Sí, cuando sale la ley. ¿Qué pasa? En otros lugares fue anterior, ¿sí? Y además la categoría de infancia empieza a surgir fines del siglo XVII, XVIII, siglo XVIII. Acá dice, fíjense, había diferentes tipos, esto lo quiero mostrar, entre el cero espacio de educación que había en la Edad Media y la modernidad, empiezan a surgir diferentes formas de educación. Estoy en la página 28. Por ejemplo, había maestros y preceptores particulares, que eran para las personas ricas, estaba eso dirigido a la universidad, ¿no? Para formar. Después estaba la escuela religiosa, ¿sí? Que eso podía ser para más personas, no solo los ricos. Después se formaban en oficios. Había niños o adolescentes que aprendían a hacer carpintería, por ejemplo. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que aprendieran a leer y a escribir, o que aprendieran historia. ¿Y qué más? Ah, y después había muchos niños huérfanos que eran dirigidos a orfanatos, albergues, hospitales y hospicios, y algo de educación recibían allí. Ahora, no sé si me siguen, entre que no había educación, pasamos por esto intermedio, y luego directamente a las instituciones educativas del orden fundante. ¿Está eso más o menos? En nuestro país es 1880. El momento en el que se va a extender masivamente las escuelas en el país. Escuelas primarias, ¿sí? Bien. Bueno, y otro de los conceptos que les propuse abordar en grupos es el de disciplinamiento, que es la sala 3. Estaba Guada, Luciana y Eve. ¿Qué pudieron conversar las chicas? Profe, a mí también me puso en ese grupo. Ah, perdón, sí, no te anoté acá. Pues yo tenía como apuntadito. Sí, Maite, si querés hablar vos. No sé quién iba a compartir las cosas. ¿Quieren que hable yo? ¿O querés hablar vos, Lu? Porfa, porque cuando salimos del Zoom se me borró todo, así que lo tenés Ah, vos. dale. Igual lo que estuvimos hablando
Lo que vos quieras agregar, Lu, que te acuerdes, después cuando Maite va hablando le decís. Dale. Estuvimos viendo el del disciplinamiento de los cuerpos. Lo que fuimos agregando con las chicas fue que era una forma, es una forma que asume el ejercicio de poder a través de generar una modalidad de disposición de los cuerpos y sus movimientos. Lo central de la disciplina era buscar la normalización. Lo normal, que vos fueras Claro. normal, generar individuos normales. Claro, lo que consideraban normal. Que, ¿se acuerdan que cuando empezamos la clase, de paso lo traigo porque no quedó grabado aquello, son los sectores que ejercen el poder, los que quieren definir la verdad, que es lo verdadero, que es el saber, y la verdad no existe, ¿no? Porque puede haber diferentes interpretaciones de los hechos, de la realidad, y que dan lugar a diferentes verdades. Pero en una sociedad se impone como verdadero algo, y eso es lo que determina lo que está bien, lo que está mal, lo que es normal, lo que es anormal, lo que es patológico, Claro. lo que es correcto. Lo Sí. que es bueno, lo que es malo. El poder disciplinario es un poder que tiene como función la de enderezar conductas. La Y disciplina además, también, Maite, no solo enderezar, sino producir determinados tipos de conducta. alargó. O sea, quizás, ¿qué diferencia hay entre producir y enderezar? Es que nos va a producir a nosotros, a nosotras, no está mal igual, creo que en algún momento habla de enderezar, pero en el texto dice producción de unos determinados tipos de conducta. Esto tiene que ver con la producción de subjetividad. Nosotros y nosotras somos producidos como esos sujetos normales, ¿sí? ¿Y qué pasa con el que no se adecúa a la norma? Va a Los sufrir. encerraban. Va a sufrir, sí. La disciplina también se ve reflejada en las instituciones de normalización, en donde a los que consideraban anormales los mandaban a prisiones, asilos, para controlar su cuerpo y sus movimientos, buscando normalizarlos, para homogenizarlos. Bien, y hay una cosa que no sé si aparece acá, pero sí creo que está en el video, que lo que buscan estas instituciones de encierro, porque la escuela en parte lo es, como una institución de encierro y de vigilancia y de disciplinamiento. Espera que me olvidé lo que... persiguen que un autocontrol del sujeto, ¿sí? No me acuerdo si había otro término, ahora lo busco. La autorregulación, ¿sí? O sea, vos incorporás las normas para autorregularte. ¿Por qué? Porque tenés miedo a la sanción. Porque vas a ser examinado, el examen, la sanción, la vigilancia. Ahora vamos a esos 3 términos que están dentro del título disciplinamiento. Entonces yo, porque sé que voy a ser examinado, porque me están mirando, me autocontrolo. En la cárcel, el panóptico, que es ese dibujito que aparece, no sé si se verá bien, pero la cárcel puede tener como una especie de que todas las celdas dan a una torre central. En esa torre central hay un vigilante o varios, pero yo no los veo. Yo estoy en esa celda y no veo si hay vigilante o no. Te sentís controlado, vigilado. Entonces yo pienso que todo el tiempo me pueden estar mirando. ¿Sí, Lu? Sí, era lo que hablábamos de que claro, ellos se sentían controlados, en realidad no sabían si había alguien que los estaba viendo, un vigilante, pero ellos al no poder saber si los estaban mirando o no, tenían que reajustar sus acciones y sus movimientos, por miedo a que les pueda pasar algo si no hacían lo que les pedían o no se comportaban de cierta forma. Por ejemplo, que me lleven a la celda de aislamiento. Entonces yo no veo ni la luz. Igualmente se considera superadora, miren esto, el encierro en las cárceles a la tortura física que se aplicaba. ¿Se acuerdan que se quemaba vivos en la hoguera, se ahorcaba? En la Edad Media el castigo era aplicado así.
la tortura en la plaza pública, el descuartizamiento con los caballos. Esto que les estoy contando que es horrible, era la manera en que se aplicaba la ley en la Edad Media. Entonces ahora se supone que esto es mucho más civilizado, entre comillas, la cárcel. Bueno, pero de hecho todavía, no sé si sigue habiendo en algunos estados de Estados Unidos la pena de muerte. Sí, en Texas. Creo que todavía no la sacaron a la ley. Capaz que sí, que todavía existe, pero bueno, digamos que la cárcel, y que si está, digamos, acá en Argentina, en las cárceles se estudia, ¿sí? Se aprenden oficios o se trabaja. No digo que estén bien las cárceles en Argentina, digo, seguramente tienen muchas cosas que mejorar, pero bueno, se los considera sujetos que pueden aprender o trabajar y demás, que han cometido un delito y por eso están ahí. Bueno, volvamos a los conceptos de Foucault. Bueno, por temor a que me sancionen, a que me apliquen un castigo, ahora vamos a esto. ¿Había castigos, no te digo físicos, sanciones en la escuela y cuáles eran para ustedes? ¿Qué han padecido? Te pongo en que el había- rincón. Si no haces Contra la el tarea. rincón, contra la pared. Contra Claro, la pared. sentate solo, sentate delante mío. Sentate con la maestra, porque así te tengo controladito, controladita. ¿Qué más? Ir a dirección. ¿Y qué pasaba en dirección? Llamar. Depende de lo Estabas expuesto a la mirada de los demás. Bueno, ahí está. Yo no quería que a mí me dijeran anda a dirección y que todo el mundo me viera. A algunos no les importaba mucho, ¿no? Pero en general no te gustaba vivir esa situación o quedarte parado mirando a la pared. Te daba vergüenza, te incomodaba, ¿sí? Bueno, y el director o la directora también a veces te hacía esperar afuera del aula, te decía, bueno, sentate acá a pensar. ¿Qué voy a pensar solo, sola, si no sé ni qué pasó? Yo estaba hablando y me dijeron, anda a hablar con la directora. Bueno, eso en cuanto a las formas de sanción. Antes de eso, y me han contado que no hace tanto, había golpes en la escuela, ¿sí? Una regla en los deditos, bueno, no sé. Había castigos físicos, que son prohibidos cuando tenemos una ley de educación nacional en 1884, se prohíben expresamente los castigos físicos. Como toda ley, existió y seguía habiendo castigos físicos, ¿no? Pero bueno, por lo menos estaba la ley que de a poco, progresivamente, hizo que no hubiera castigos físicos en las escuelas, pero eso no quiere decir que no haya habido sanciones psicológicas o, bueno, o castigos, no sé cómo decirlo, no físicos, sanciones no físicas que afectan a la persona, la afectan igual, aunque no le estés golpeando. Bueno, a ver, ¿algo más? Sí, no sé si querías agregar algo más sobre disciplinamiento. Si quieres le digo también lo que había puesto Foucault sobre el castigo. Dale. El arte de castigar es el... Arranquemos por la vigilancia, porque yo no puedo castigar si no estuve vigilando las conductas anteriormente, ¿no? ¿Qué te parece? Sí. O sea, el castigo surge a partir de esa cuestión anterior que es la vigilancia. ¿De la vigilancia jerárquica? Sí. Acá habla sobre que continúa y no es funcional. Es una de las grandes dimensiones técnicas del siglo XVIII, pero su insidiosa extensión debe su importancia a la nueva mecánica de poder que lleva consigo. Espera que te quiero ayudar acá porque es un poco complejo. Porque si bien hay como una jerarquía, por ejemplo, la docente vigilando, los mismos niños también están funcionando como ojos de ese poder o de ese ordenamiento, ¿no? Se movió, hizo, dijo, habló. Es decir, que la mirada no está solo en el docente o la docente, en este caso, que sería como el que toma las decisiones. Dice acá,
Se trata de un observatorio de multiplicidad humana. Un ojo perfecto que supone un juego ininterrumpido de miradas. Una cadena de vigilantes, vigilados, que en última instancia tiende a la incorporación de una mirada vigilante. Esto que decíamos, yo incorporo la mirada vigilante. No sé si el guardia de seguridad me está mirando, yo estoy preso, presa. Entonces incorporo la mirada vigilante y me autocontrolo. Espera, ¿qué estaba diciendo? Ah, y el docente también es vigilado, vigilada, ¿sí? En su conducta. Por eso habla de esto, una cadena de vigilantes vigilados que en última instancia tiende a la incorporación de la mirada vigilante. Claro, Mismo por los superiores o guardia por los mismos alumnos. Sí, el guardia de seguridad también es vigilado, ¿sí? O sea, Sí, bueno, también los maestros son golpeados por los padres de los niños. ay, qué tema trajiste, Edith. Bueno, igual esperamos que no sea una cosa común, pero a veces sucede. Sí, eso es una ruptura del lazo entre la escuela y la familia. Pero bueno, creo que es una ruptura de lazos sociales en general, Pero hay una parte de poder ¿sí? que ejercen los padres hacia los docentes, ¿puede ser? Sí, pero hay una responsabilidad. Por ejemplo, supongamos que a mí viene una madre a querer golpearme o a increparme porque yo hablé de sexualidad de ESI en mi curso. A mí me ampara una ley. Y además, si yo no hablo de ESI, ese niño o esa niña o adolescente se queda sin una información importante para su vida. Entonces hay como una falta de entendimiento ahí, ¿no? Entre esa madre que enojada viene a decirme cómo le habló de esto a mi hijo, a mi hija. O sea, eso se trabaja a partir del diálogo entre las familias y la escuela. Si vos fortalecés ese diálogo, ese vínculo, no tendría por qué pasar que venga nadie a golpear a nadie. Es un trabajo de todos los días. Y ayuda mucho que los políticos y las políticas no digan que la escuela, que no desacrediten a la escuela, que a veces pasa, ¿viste? Porque la gente escucha en los medios de comunicación cosas de la escuela y va re enojado a la maestra o al maestro. Bueno, entonces tenemos, por empezar, esa vigilancia, esa mirada, ¿no? Esa vigilancia constante, que la ¿Sería incorpora, la la tenemos. sanción normalizadora? Y la sanción normalizadora existe como para reforzar, digamos, garantizar que esa vigilancia cumpla una función, porque el que no cumplió con lo esperado, tenemos un castigo correctivo, ¿sí? Que puede variar. En el caso de la cárcel puede ser no poder salir al recreo, a caminar, digamos, no sé, yo digo recreo, no poder salir a caminar por el patio, o Es no como poder para que le comer. tengamos miedo a esa vigilancia. Es porque yo no quiero volver a pasar por esa situación de castigo, y está como todo entramado, no sé si se ve. Sí. Y en el caso del examen, es más específico de la institución educativa y puede ser de un lugar de trabajo, ¿sí? Que vos te examinen para si sos productivo o no como trabajador o trabajadora, ¿sí? Evalúen tu trabajo. Decía que en el examen buscaban calificar, clasificar y castigar. Bien, entonces yo, sí, digamos, está bueno pensarlo desde la escuela, pero lo pienso también desde el trabajo. Si yo veo que un trabajador no está haciendo bien su trabajo, lo puedo echar o le puedo descontar El salario. el día por productividad, sí, ¿se entiende? Y clasificar también, porque el individuo que aprobó el examen pasa de año, el que no repite, ¿sí? El que tiene mejores notas, lo clasifico O es como como mejor. cuando te toman en un trabajo que te ponen a prueba un mes, están calificando. Exacto. Pero bueno, puede ser que también examinen a los que ya están trabajando, a ver si siguen haciendo bien su trabajo o no. Digo, me parece que hay muchos paralelismos entre el disciplinamiento en la escuela y el disciplinamiento en el lugar de trabajo. Suele ocurrir fuertemente eso. O en McDonald's, que te toma el tiempo de cocinar la hamburguesa, digamos, ¿no? Es como el extremo McDonald's, si querés. El empleado del mes, la empleada del mes.
La Bien, cuestión es que buscan que el cuerpo, o sea, que la persona se deje controlar, se deje manejar. y te Claro, que autocontrolás. sea dócil. Claro, que seas dócil. Finalmente, y más útil todavía, es que vos solo te controlás, te autocontrolás. Ya casi no tengo que cumplir mi rol de disciplinador, porque una vez que vos incorporaste la disciplina y la norma, y te ajustás a él o a ella, no es que vas a relajar la vigilancia, la tenés que mantener, pero bueno, claramente está bien hecho el trabajo, ¿no? Está bien logrado y el sujeto se somete a lo que le pidas. Bueno, acá se ve bien el ejercicio del poder, ¿o no? Claro, Y también estoy pensando cómo molesta que niñes, adolescentes, o mismo ustedes, jóvenes estudiantes, digan, no me gusta cómo están las cosas. Yo quiero que las cosas sean de otra manera. A mí me gustaría, ¿se entiende? Lo hago muy general. Eh, Estás como torciendo la norma, lo esperado, lo instituido, ¿no? A mí me parece que está buenísimo que las instituciones viven por este tipo de cosas, por este tipo de planteos, que hay que debatirlos, Claro, es obvio. como rebelarse a lo establecido. Claro, y además, ¿por qué las cosas van a tener que ser siempre iguales? Y además, si responden a poderes muchas veces injustos, ¿sí? Sistemas de poder, el patriarcado es súper injusto, no hace falta ni que lo explique, y sigue atravesando un montón de instituciones, todas diría yo. El patriarcado en el sistema judicial, el patriarcado en el sistema político, que se está torciendo porque hay una ley de cupo femenino. Pero si no, ¿cuántas mujeres habría como candidatas si no estuviera esa ley? No sé si saben que hay una ley que indica que no me acuerdo cuánto porcentaje de las candidatas deben ser mujeres en las listas. Pero es ley, chicas, si sacamos esa ley no sé si somos tantas mujeres en representaciones, digamos, como diputadas, como gobernadoras, intendentas, etcétera. claro, ya de por sí no son tantas. Después Si lo no buscamos. estuviera, Yo no me acuerdo si es el 30%, no me acuerdo cuánto indica la ley, o el 50%, no sé. Pero hay una ley que es de cupo, no sé tampoco si la palabra es cupo. Después lo buscamos y se los comparto en el chat, porque me interesa el dato. Pero digamos, hay una ley que dice que debe haber candidatas mujeres. Si sacamos esa ley, quizás no aparecemos las mujeres. Si bien la estamos peleando, no es que solo por la ley, pero quizás si no existiera la ley, bueno, representantes gremiales, mujeres, en los sindicatos de los trabajadores y trabajadoras, ¿cuántas mujeres hay? En la CGT, en la CTA. Y hay un montón de delegadas gremiales, mujeres, ¿no? Recién busqué y dice que tienen que estar al menos el 30%. Ahí está, el 30. Candidatas mujeres, sí. Bueno, ese es yo, viste que el cerebro por algo, yo dije el 30, creo que era el 30 nomás. En algún lugar del cerebro lo había guardado. Bueno, chicas, me pareció muy productiva la clase de hoy. No sé qué les pasó a ustedes con lo que trabajamos. Esto nos va a quedar grabado. Todavía no corto por si seguimos agregando algo más. Después les voy a decir cómo seguimos, porque con el otro grupo, que no habían leído prácticamente, por diferentes situaciones, no pudimos hacer esto. Por eso yo lo primero que les preguntaba es si habían podido leer. Me parece que, no sé, díganme ustedes, me parece que sirvió para ubicar los conceptos, definirlos, recorrerlos un poco. claro, yo estaba hablando justo con mis compañeras de que estaba muy bueno trabajar así en equipo, porque muchas veces no lo hacemos. Claro, sirve para esclarecer los conceptos. Claro, El tema es que Zoom, ¿viste? Meet no puedo. Lo voy a tener en cuenta para futuras clases. Tal vez lo que podemos hacer
Ahí dice Guada que, ahora le leo el chat, que leer solamente no está tan bueno, que así escuchan a las compañeras. Sí, es súper productivo escuchar al otro, a la otra, lo que entendió, lo que piensa, con qué lo relacionó, es muy enriquecedor y es un poco lo que nos estamos perdiendo. Voy a tratar de mantener este tipo de actividades. Quizás lo que podemos hacer es arrancar así por grupo, ya nos ponemos de acuerdo previamente, arrancamos por grupo y después vamos al Meet. Así pueden ir las que no pueden descargar Zoom. Lo voy a pensar. Una de las cosas que vamos a trabajar, lo voy a anotar acá, y lo vamos a hacer, esto se le ocurrió a la profe, me parece buenísimo. ¿Alguna vez usaron la wiki? Es como un espacio donde pueden escribir todas. No sé si la usaron alguna. Bueno, vos en pedagogía, Maite, conmigo. Y ahí vamos a armar el glosario de pedagogía. Y una de las cosas que va a aparecer ahí es, por ejemplo, esto que hicieron. ¿Qué entendemos por dispositivo pedagógico? 2 puntos, definición. Disciplinamiento, 2 puntos, definición. ¿Sí? Una definición que la escribe, por ejemplo, Maitena, porque estuvo trabajándola, y después alguna que otra, o del mismo grupo que la mejora, le agrega algo, ¿sí? Bueno, esto es lo que vamos a trabajar de ahora en más. Y bueno, voy a pensar actividades así por Zoom que les gustó, así por grupitos. Les cuento cómo seguimos. La clase que voy a publicar, que supongo que la publico el lunes, o no, a ustedes se las puedo publicar ahora, porque han leído. Así van avanzando con ella. Nos va a llevar 3 semanas, ¿sí? En 3 semanas nos volvemos a ver. Creo que estaban las fechas, después lo repasamos. Vamos a ver un pedacito del texto de Brailovsky donde habla de la crítica sociopolítica. Es breve, pero ¿qué hicimos las profes? Armamos y complementamos con videos. ¿Qué son las teorías críticas? Se los digo muy cortito, porque así además quiero que ustedes interpreten y lean. Hay hasta una clase grabada de nosotras 3, de 3 profes. Yo hablo de Marx, otra profe habla de Bourdieu y otra de Freire. Las teorías críticas son aquellas que van a analizar y cuestionar ese orden fundante, ¿sí? La escuela, cómo surge, para qué finalidades surge, esto de qué sucede con los niños de clases bajas, cómo les va en la escuela, ¿sí? Esto es lo que analiza las teorías críticas. Se los dije grosso modo. Hasta ahora veíamos el orden fundante y todas enojadas diciendo, pero esto no me gusta. Bueno, ahora vienen las que lo critican. Así que, igualmente hay cuestionamientos incluso a las teorías críticas. Después lo vemos. Porque además, esto está buenísimo, el pensamiento nunca está estático, está siempre moviéndose. Y lo que nosotros estábamos seguros de pensar en un momento, después lo empezamos a cuestionar, ¿o no? ¿Sí? La familia tradicional, por ejemplo. Mamá, papá, hijo, hija, o o 2 hijos, o 2 hijas, o muchos hijos. Pero la familia tradicional, que era algo como súper naturalizado y establecido, ya la estamos cuestionando. Sí, Cori, vas a hablar. Sí, no, con respecto a Freire, que yo encontré una similitud en el texto de Silvia, bueno, el que estamos viendo hoy, Grimberg y Levy, sí. Pedagógico y subjetividad. Buenísimo. Sí, como para ir... ¿Vos, Freire, dónde lo trabajaste? ¿Cómo? Freire, ¿en qué espacio, en qué parte del profesorado? Por cuenta propia, y también lo vi, bueno, en el profesorado en didáctica general. Bien, porque algunas, no me acuerdo, nosotros leímos a Freire para ver cómo él proponía el acto de estudiar, ¿no? Y ahí creo que les pusimos un video y fueron conociendo un poco a Freire. Sí. Que Freire propone la emancipación de los sujetos, que son sujetos, la mayoría sometidos a dominación. Y lo interesante es que dice, nadie puede emancipar al otro. Yo no puedo emancipar a Corina. Corina se emancipa ella misma, ¿sí?
o bueno, dije Corina, puede ser Andrea, Marianela. No se puede imponer la emancipación, es un proceso que va a desarrollar cada una de nosotras, ¿sí? Que tiene que ver con problematizar, cuestionar, hacerse preguntas, ¿no? Bueno, voy deteniendo la grabación. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que nos haya quedado?